Finanzas a la economía con Gerardo Flores Ledesma. Gerardo. Gracias, Carlos. Buenas noches a todo el auditorio. El pronóstico de caída en la economía del mundo está echado. Los expertos, consultores, analistas económicos consideran que la caída en el PIB del mundo será cercano al 8% y el de México será hasta de 2 dígitos, porque al igual que los gobiernos de otros países, no se ha hecho nada por apuntalar a la economía ni antes ni durante la pandemia. Terminada la fase de crisis sanitaria, va a empezar el recuento de daños y por ello la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, la OCDE, a la que México pertenece, en sus proyecciones más recientes sobre el crecimiento económico, nos remite a una mayor percepción del riesgo, nos dice que la economía se va a contraer 6% en 2020 y hasta 7.6% si se da un segundo brote de coronavirus. Esto es a nivel mundial. Para el caso de México, la OCDE ofrece 2 escenarios. El primero, una caída de 7.5% en caso de que se observe una recuperación en la segunda mitad del año, impulsado por las exportaciones y el consumo. Y en el segundo escenario, se anticipa una caída de 8.6% si hay un resurgimiento del coronavirus a finales de año. La caída de 7.5% del primer escenario nos lleva a una situación que se antoja muy difícil, porque no hubo apoyos para nadie en esta pandemia y el rascarse cada quien con sus propias uñas ha sido la óptica del actual gobierno. El segundo escenario es muy conservador porque la previsión de caer 8.6% en el PIB con o sin rebrote de coronavirus para finales de año, se observa solo si desde el gobierno se hacen apoyos pospandemia a muchos sectores de la población que están desprotegidos y fuera de cualquier ámbito de respaldo de programas sociales. Seguimos insistiendo, Carlos, auditorio, en que la caída de nuestra economía, con los datos que se tienen hasta ahora, será lamentablemente de hasta menos 10%, porque desde todas las trincheras nos siguen señalando cuáles son los caminos para que la caída no sea tan abismal. La OCDE recomienda impulsar la inversión del sector privado, pero eso no va a ocurrir. También nos propone reducir la carga fiscal para empresas y personas físicas, pero eso tampoco va a ocurrir. Las cifras del más grande desempleo en la historia económica de México van a salir a partir de julio próximo y para entonces habrá razones que acentúen las opiniones de quienes desde antes advirtieron los estragos que causaría la crisis sanitaria y que se transformaría en una muy grave recesión económica. La OCDE, Carlos, auditorio, señala que esta grave recesión se va a presentar en un escenario donde la pandemia de COVID-19 tendrá un impacto único. El principal riesgo es que se produzca una contracción más profunda y una recuperación más lenta de lo previsto y que en esta misma situación se observe Estados Unidos. Los expertos no recomiendan adoptar medidas adicionales de respuesta fiscal para contener los daños económicos a largo plazo y nos piden o nos propone la OCDE poner en marcha transferencias monetarias para trabajadores tanto del sector informal como del formal que hayan perdido su empleo o sufrido pérdidas importantes de ingresos. Nos pide conceder una reducción temporal de las cargas tributarias para las pymes, que también podría complementarse a nivel federal. Hay que mantener la credibilidad del marco de política monetaria que ayuda a absorber un choque externo y a reducir al mínimo los desequilibrios de la cuenta corriente. Se pide proceder a los recortes adicionales de las tasas de interés en la política monetaria para apoyar más la recuperación. Por su lado, los empresarios y el Banco Mundial han expuesto sus recomendaciones para aplicar el salario solidario y eso todavía está a tiempo de preservar los casi 20 millones de empleos que se tienen y el ingreso de las familias. No debemos dejar de lado que México será afectado, Carlos, por una caída en las exportaciones, una caída en los precios del petróleo, una caída en la actividad turística y por eso, y solo por eso, se justifica un plan contracíclico fiscal y financiero que encabece el gobierno y que ayude no solamente a revertir los estragos de la crisis sanitaria, sino también que nos ayude a amortiguar la caída en el abismo de la recesión. Urge dejar de lado el tema de los conservadores, los liberales, el argumento de la conspiración y la mafia del poder. Debemos hoy abrir paso a la cordura, a la lucidez y diseñar un plan de gobierno para todos, no solo para una parte de la población. Ahí les dejo la conseja, la moraleja, la frase, pues, cuando un gobierno canta hasta el cansancio la misma tonada, le pasa lo que a los mariachis, nadie los contrata y se los carga la fregada. Gracias, Carlos, buenas noches.
Vamos a una pausa. Regreso con el diputado René Juárez Cisneros. Esto va en serio. Volvemos.